Habemus Papa. Millones de musulmanes de todo el mundo se dan cita como cada año en la Kaaba, en el centro de la ciudad de la Meca. Es el lugar sagrado y de peregrinación del Islam o Hajj. Aquí rezan y adoran a Alá. Los rituales alcanzarán su punto fuerte este sábado, día de rezo, y el domingo, día de fiesta. Soy muy feliz, voy al monte Arafat y rezaré por todos. Según los mandamientos del Islam, todo musulmán está obligado a peregrinar a las ciudades santas de la Meca y Medina al menos una vez en la vida. ¿Alguna vez se ha preguntado qué permitió que los restos del Imperio Romano de Occidente, caídos en las manos de las tribus germanas, no fueran pulverizados y que incluso de ahí se levantaran reinos que se declararon cristianos? ¿Qué permitió al Imperio Bizantino estar de pie otros 1000 años más en comparación a su primo romano? ¿Qué permitió que un puñado de grupos y tribus del desierto de Arabia Saudita saliera de su territorio para dominar desde la antigua Persia hasta la nueva Iberia en un vaivén de reinos e imperios durante 1400 años? Las tres preguntas tienen la misma respuesta: la religión que nosotros conocemos como el monoteísmo. Y digo que el monoteísmo porque este permitió un alto grado de unificación política, cultural, social y militar de todos estos reinos e imperios que les ayudó a mantenerse de pie. Veremos cómo del animismo nació el politeísmo y cómo del politeísmo nació el monoteísmo y se postuló como la gran triunfadora en la historia de las religiones. Cuando un único Dios derrotó a todos los demás dioses, ayudó a que la humanidad se encaminara hacia la unificación. El monoteísmo es la gran triunfadora dentro de lo que es las pugnas de religión. La religión puede definirse como un sistema de normas y valores suprahumanos. Este último término no debe confundirse con sobrenatural. Esta valida estándares de comportamiento y crea tradición y cultura. La religión se convirtió en el pegamento entre tribus y familias para formar grupos cada vez más numerosos, pero validando el orden que necesariamente se establecía en aquellos grupos para que no se desmembraran. Por eso, las primeras autoridades fueron los antiguos sacerdotes. Las primeras religiones, las nómadas, fueron animistas, pero con la explosión agrícola nació el politeísmo, surgido de la necesidad de que cada necesidad fuera cubierta por alguna deidad específica, pero también humanizada. Se ocupaba un dios con rasgos individuales para la fertilidad, otro para la siembra, otro para la lluvia, etc. Los animistas estaban tan conectados a la naturaleza que estimaban al hombre como parte de un sistema y por lo tanto lo veían en igualdad con sus hermanos animales. Pero los politeístas consideraron al hombre dueño del sistema y por ende de la naturaleza, poniéndolo sobre los animales. Los animistas eran religiones muy locales, mientras los politeístas permitieron religiones más extendidas geográficamente. Por eso he dicho que cuando muchas tribus y aldeas se unieron, pudieron formar las primeras grandes naciones. Pero el politeísmo fagocitó al animismo y heredó de él, por ejemplo, el gusto por los lugares sagrados o la creencia en la existencia de seres inmateriales que tienen injerencia en las actividades humanas, llámense ángeles, demonios, hadas, espíritus, etc. Dentro del politeísmo siempre estuvo la semilla del monoteísmo, pues la mayoría de los panteones tenían la creencia de un dios sobre los dioses. Por ejemplo, los griegos, y principalmente Platón, hablaban de Moira, o el destino, alguien que estaba incluso arriba de Zeus. En el caso de los escandinavos, el Ragnarok era un juicio supremo en contra de los dioses nórdicos, del cual ninguno podía escapar
y no estaba por encima de este cataclismo. Para los hindúes, por ejemplo, existía Atman, que era la esencia misma del universo, pero los hindúes no buscaban adorar a Atman, pues lo veían demasiado lejos de los triviales asuntos humanos. Por lo tanto, las divinidades supremas se concebían demasiado lejanas e ignorantes acerca de lo que necesitaban los humanos. Eran indiferentes hacia ellos. El politeísmo también era políticamente correcto y sirvió como puente entre diferentes reinos. Cuando un reino militarmente sometía a otro, normalmente no imponía sus dioses, imponía la leva o imponía impuestos, pero normalmente era respetuoso con los conquistados. En algunas ocasiones se echaba mano del sincretismo para fusionar las religiones de ambos reinos. Esa fue la clave para que Ciro el Grande o Alejandro Magno lograran aplicar a sus territorios una política que hoy tildaríamos de globalista. Y esto les ayudó a mantener la paz interna, incluso aunque sus imperios fueran extensos geográficamente. El mismísimo imperio azteca aplicaba el mismo permiso de tolerancia religiosa que ha existido siempre en el politeísmo. El primer monoteísta fue Akenatón. Aproximadamente en el año 1350, este faraón declaró a Atón el dios de dioses en Egipto. Su reforma no prosperó y a su muerte su hijo Tutankamón regresó al politeísmo de siempre. Pero la semilla ya estaba germinando y sería la formación como nación del pueblo de Israel la que con autoridad irrumpiría en la historia al formarse como una teocracia en torno a Yahvé. Este fue el primer reino monoteísta de la historia y así se mantendría durante siglos. Esto le hizo estar siempre en conflicto con sus conquistadores, fueran estos griegos o romanos, pues no aceptaban de ellos ningún tipo de imposición invasiva a su fe, lo que dotó al monoteísmo de un germen guerrero que el cristianismo también heredaría. Hablando del cristianismo, directo heredero del judaísmo, fue en 3 siglos perseguido por los césares romanos en 4 grandes persecuciones de forma masiva. La causa no era religiosa, sino política, ya que para Roma el emperador era una figura divina. Para los cristianos esto era imposible, pues habían heredado el germen guerrero de los judíos. Pero cuando Constantino instauró el cristianismo como la religión de Estado, los católicos invirtieron los papeles y se convirtieron en perseguidores más sanguinarios que los mismos politeístas romanos. Por su parte, el Islam tuvo la misma regla que el catolicismo: barrer con todo lo que no fuera su fe. Las religiones monoteístas son mucho, pero mucho más beligerantes que las politeístas, y el número de guerras por religión de los últimos 1500 años en los que ha dominado el monoteísmo lo demuestra. Pero así como el animismo se incrustó en el politeísmo, este hizo lo mismo en el monoteísmo. Al menos las ramas católicas y ortodoxas son en realidad un sincretismo práctico al llenarse de santos intermediarios entre Dios y sus fieles, a los cuales los creyentes pueden acudir guiados por un calendario santoral que hace recordar el calendario romano de los días faustos e infaustos. Hay santos para todo tipo de asuntos, así como había dioses para todo tipo de asuntos. El protestantismo es una rama del catolicismo que quiso recuperar el sentido monoteísta judío original al promulgar una comunión directa entre Dios y los fieles sin intermediarios. El choque entre monoteístas católicos, monoteístas islámicos y monoteístas protestantes será brutal a través de la historia. Un piadoso caballero medieval podía rezar al Dios de amor por la mañana y cortar la cabeza a niños musulmanes por la tarde. Los amorosos calvinistas podían predicar la Biblia por la tarde y a la mañana siguiente quemar en la hoguera a personas acusadas de herejes por alguna interpretación diferente a las escrituras. Los buenos chiitas pueden rezar el Ramadán y al mes siguiente masacrar a un pueblo sunita solo porque unos creen que el profeta Mahoma delegó su autoridad a cierta persona y los otros no. ¿Cómo se justifican todos estos actos? Pues entra en juego otro factor. Dentro del monoteísmo existe el dualismo. Esta religión surgió en Persia con el nombre de maniqueísmo, muchos años antes de Cristo, y en algún momento se incrustó en el cristianismo.
No digo que en el judaísmo, porque el Antiguo Testamento no referencia mucho a un poder maligno que se equipare a la divinidad suprema. Pero en el cristianismo y el islam sí identifican un poder maligno al cual enfrentar y derrotar ayudando al Dios supremo. Y cuando el de enfrente es hijo del mal, entonces ya tenemos el permiso de cortarle la garganta. Todo sea por ganar la batalla entre el bien y el mal. La religión cumplió su papel primario de unir tribus y familias para crear reinos e incluso imperios. Pero si los imperios no terminaron exterminándose entre sí, fue gracias a los dos siguientes fenómenos que estudiaremos. La política imperial, que logró subyugar en algún punto de la historia al poder religioso, y finalmente el poder del dinero, que logró la conectividad que hoy tiene la humanidad. Estos, política y dinero, al tomarse de la mano con la religión, lograron avanzar en la unificación humana. Eso lo veremos en las próximas entregas. Un saludo y nos vemos en el próximo video. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que del 8 de diciembre a la fecha, 11 millones de peregrinos han visitado la Basílica de Guadalupe por los festejos de la Virgen. En conferencia de prensa, las autoridades capitalinas advirtieron que la celebración de este 12 de diciembre registró una de las mayores afluencias, pues tan solo en las últimas 24 horas se contabilizó la llegada de 5 millones de personas.